Ser podcast. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿No te ríes? Sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca. Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo a tener 2 hijos? Subir al cielo para ver. Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contestes, sé que se canse. Y bajar hasta el infierno. Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. Yo ya tengo un papá. ¿Y está en nuestra habitación? ¿Y esto cómo lo vas a pagar? Pues currando, ya está. Que nos impide. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y a hijos también. Yo en 2 semanas tengo un permiso, son 2 días, pero si queréis aprovechar para hacer algo. Dentro de mí. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Saludamos a Jaime Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acaba de estrenar Girasoles Silvestres, va a estrenar esta semana Girasoles Silvestres, una película que ha pasado por el Festival de San Sebastián y en la que vuelves a temas que estaban de alguna manera en Hermosa Juventud. ¿Por qué volver a...? No sé si es que la precariedad no se acaba nunca, la maternidad no se acaba nunca, pero ¿por qué volver a estos dos universos? La verdad es que no tengo una respuesta al por qué. Las películas aparecen en algún momento porque hay una conexión con el presente, con los temas que me parece que tienen actualidad, y también porque aparecen unos personajes y unas historias que me resultan atractivas de comunicar y de contar, ¿no? Es verdad que el entorno es el mismo, aunque los planteamientos me parece que son diferentes. Me parece que lo que en Hermosa Juventud era una pregunta, aquí se dibuja en forma de respuesta, aunque también hay otras posibles interpretaciones. Cuando hice Hermosa Juventud me inquietaba mucho la cuestión de si los jóvenes que se iban a incorporar a la edad adulta iban a conseguir formar una familia y conseguir desarrollar un oficio, que no es lo mismo que tener hijos y tener trabajos. Y me preguntaba si realmente algo tan importante como eso iba a ser posible para ellos. Y en esta película vemos un personaje que sí va a lograr eso a través de mucho esfuerzo, errores y también aciertos. ¿Y cómo es tu acercamiento a esta historia, la conexión? No sé si hay un trabajo de campo. Tú dices muchas veces que miras a la realidad y a partir de algo tiras de la historia. ¿Cómo has llegado a la historia, o de qué has tirado o qué has documentado? A ver, una parte de la documentación ya venía de Hermosa Juventud, porque en Hermosa Juventud sí que me documenté mucho, recorriendo barrios, hablando con gente joven que me explicaban sus problemas, había cosas que realmente eran muy, muy llamativas para mí, ¿no? Y luego, en cambio, en este caso, ese trabajo de campo se puede decir que ya lo tenía hecho, y me encontré con un reportaje que mostraba, era una mujer americana que era de esas mismas características, tenía 2 hijos, pequeña, y atravesaba 3 momentos con 3 hombres muy diferentes. Entonces ese reportaje de repente me llamó la atención y dije, bueno, esto se puede transformar en una película y pasarlo del universo norteamericano al español. Y hay, antes, en esas 2 películas, hay una diferencia muy importante temporal, ¿no? Hermosa Juventud era la recién ocurrida la crisis económica, con todo lo que eso llevaba. Había como una identificación muy grande cuando veías esa película con lo que les estaba pasando a estos adolescentes, a estos jóvenes, pero que también pasaba en otras capas de la sociedad. En esta, claro, aquí ha habido una pandemia, ha habido un Me Too en medio, ¿no? No sé también eso, si cambia también la percepción de la película y de la propia vida o los propios intereses de esos personajes. No sé si eso también te lo planteaste. Sí, por supuesto, claro. El mundo no se detiene, ¿verdad? Van pasando cosas. Esa crisis dio paso o acabó o dio paso luego a otros problemas, ¿no? El Me Too, por ejemplo, ha sido algo que también ha transformado mucho la sociedad, está redefiniendo los roles. Ha habido una pandemia, ahora hay una crisis debido a la guerra de Ucrania. Siempre van a pasar cosas, ¿no? Lo que sí que me parece que los seres humanos nos reponemos de las dificultades. Creo que vivimos en un mundo cada vez más solidario, creo que es un mundo
que a los desafíos se producen respuestas muy, muy solidarias y comunes. Por ejemplo, lo hemos visto en la pandemia. El mundo entero buscó soluciones para el mundo entero. Y ahora lo hemos visto también en el problema de Ucrania, como pues un abuso se convierte en algo intolerable para la comunidad internacional. En otros momentos, pues a lo mejor la gente se desentendía más, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. Yo creo que va cambiando siempre a mejor. No quiere decir que no sea perfeccionable. Y efectivamente la película habla de la actualidad. Incluso se retrata, hay 3 episodios, en el último episodio aparece ligeramente el COVID y trata también toda esta redefinición de los roles entre los hombres y las mujeres. Y la película, justamente eso, a través de la historia, ¿no?, de esta madre joven de Ana Castillo, indaga en la masculinidad tóxica, que creo que es un término que no te gusta. Ahora me explicas. Bueno, explícamelo primero, ¿por qué no? A mí sí, bueno, a ver, cada uno tiene su vocabulario, pues yo qué sé, por ejemplo, hay gente que cuando se refiere a la ideología comunista dice la palabra comunista, otros dirán realismo social y otros dirán marxismo. Cada uno tiene su vocabulario y es libre, y no digo que no se pueda utilizar el que cada uno quiera, ¿no? El de masculinidad no está dentro del mío. Yo hablo de hombres y de mujeres y hablo de conflictos, de problemas. También hablo de violencia, que en todas mis películas aparece la violencia y siempre, lógicamente, la rechazo. Pero bueno, pues no es masculinidad, es que me parece que viene connotada de una negatividad implícita. Yo creo que hay hombres y hay mujeres, y hay unos que son éticamente buenos y otros que son malos. Eso lo hay en todos los países, en todas las razas, en todos los sexos, en todas las religiones, ¿no? Entonces me parece que connotar a lo masculino de negativo sería como connotar a lo musulmán de negativo, o al judío de negativo, o al asiático de negativo. O sea, ahí me parece que no debemos de connotar algo directamente de esa negatividad. Entonces por eso no me gusta esa palabra. Claro, de ahí lo de tóxico, para ejemplificar que no todas somos. Claro, pero casi se convierte en un pleonasmo, ¿no? Diciendo sí, masculinidad tóxica. Y luego la palabra tóxica tampoco me gusta porque lo tóxico es algo que mata. Es cierto que los seres humanos nos matamos los unos a los otros, y entonces en ese sentido sí que hay seres humanos que han matado a otros, y es completamente deleznable e inadmisible. En la película el primer personaje encajaría dentro de esa personalidad peligrosa. Es alguien que luego al final la policía se lo lleva. O sea, creo que el Estado funciona y extrae a un individuo que sí que se puede, sí que en ese caso se podría hablar de alguien tóxico para la sociedad y para ella, ¿no? Sobre todo porque es alguien que, si no se denuncia, y ella, yo creo que después de la paliza está con ganas de perdonarle, él además se arrepiente. Si no lo hubiera denunciado, si esa denuncia no se produce y si la policía no actúa, esa violencia vuelve y al final puede acabar matándola, desgraciadamente, como se da en muchos casos, ¿verdad? Pero hay un interés de poner a esos hombres, o ponernos frente al espejo en la película, de indagar en eso. A mí lo que me interesa es que el espectador se ponga en el espejo. Yo lo que creo que una de las cosas que me interesaba era mostrar 3 relaciones, 3 hombres, pero sobre todo 3 relaciones muy diferentes, ¿no? Un hombre claramente violento, una relación que tiene cosas muy buenas con altibajos y mucha alegría, mucho gozo, pero al final también una violencia terrible. Un hombre y una relación pues que está como atascada, fruto de una inmadurez. Y una tercera relación, pues a lo mejor no tan gozosa, ni desde el punto de vista de la alegría, ni probablemente del sexo, pero más madura y más sostenible, ¿no? Entonces yo creo que cada espectador, sea un hombre o una mujer, puede reflexionar dentro de su propia vida si ha tenido una relación así, ¿no? Y ahora que he ido haciendo preestrenos, me encuentro muchos espectadores que me dicen: yo me identifico con alguna de estas relaciones, ¿no? Y eso sí que me parece que es algo que me interesa con la película. Me interesa hacer de espejo.
Y luego que también se produzca un debate respecto a la película y respecto a la vida y a los problemas que plantea la película. Eso te gusta que haya debate, eso está bien. Sí. Porque y es verdad si que... polémica, ¿por qué no? También, ¿no? También. O sea, quiero decir, No, porque yo recuerdo la rueda de prensa que Ana Castillo decía, bueno, el último ya ha aprendido, y te decía, no tanto. Porque es verdad que sí, que evidentemente hay una evolución, ¿no? Pero también hay unos tics que todavía entiendo que de una educación en la que, bueno, pues los roles masculino-femenino estaban muy marcados, ¿no? Y en ese personaje también queda algo de ese pasado. Yo quería preguntarte también, porque, claro, el personaje femenino solo la conocemos por las relaciones que tiene, ¿no? Aparecen pequeños detalles, en qué trabaja, la familia que tiene, pero es verdad que fundamentalmente la película se centra en las relaciones. ¿Por qué querías que esto fuera así? ¿Y no te dio la sensación, a ver si es reducir mucho al personaje a solo lo sentimental, o era precisamente lo que querías contar? A ver, una película al final gravita en torno a un tema. No, y es bueno que sea así. Ese tema se ramifica, pero gravita en torno a un tema. El tema central es las relaciones de pareja. Entonces también ella se relaciona con su hermana, con su padre, con los niños, tiene un trabajo, como apuntas, también persigue una carrera. Hay ramificaciones, pero lo central del personaje, porque es lo central del tema, sobre lo que se quiere reflexionar, es sobre las relaciones de pareja. Entonces, no es que no existan otras dimensiones en el personaje, y no es que el personaje se reduzca a eso. Lo que sí que se reduce es la temática de la película. Y igual que, no sé, una película, a lo mejor, por decir alguna, ¿no? El francotirador de Clint Eastwood se reduce a reflexionar sobre la cuestión de la violencia y cómo asimila matar a otras personas, cómo es su vida, ¿no? ¿Quiere decir que no tiene amigos con los que toma cerveza? Sí, seguramente, pero no tiene una pareja, sí, pero la película se centra en un tema, ¿no? Y el tema de esta película, a donde yo quiero llevar al espectador, y nunca a adoctrinarlo, sino a reflexionar, es sobre las cuestiones y sobre la importancia de las relaciones de pareja. Para eso utilizas algo que es habitual en tu cine, ¿no? Que son las elipsis, en este caso todavía creo que más grandes. No sé cómo fue diseñar también eso, ¿no? Los 3 capítulos que podemos decir que tiene la película, las elipsis. No sé si tuviste debate, cómo terminar la película, hasta dónde llevarlas. Sí, es verdad que es de todas mis películas probablemente es la más elíptica, en el sentido de que creo que es la película que recorre más tiempo en la vida de un personaje, que ocurren más cosas, y probablemente es una de las películas que menos metraje tiene de mis películas, con lo cual todo es muy denso, ¿no? Recuerdo que mi hija Leonor, mi hija mayor, que fue a San Sebastián a ver la película, y luego volvió a verla aquí en un preestreno con una amiga suya, y le decía a la amiga, hay que estar muy atenta, porque aunque las escenas son como lentas, todo pasa muy deprisa, y si no estás muy atenta, te lo pierdes, ¿no? ¿Cuántos años tiene Leonor? 18. Maravilla. Entonces la amiga ya estaba prevenida, ¿no? Me parece que eso es... Hace poco yo veía una serie y la serie estaba bien, estaban bien los actores, estaban bien la realización, el tema era interesante, me parece que el enfoque era bueno, y de repente, me acuerdo cuando llevaba ya 3 capítulos, le decía a mi mujer, pero no puede ser, si es que esto no avanza. Es que siguen en lo mismo y vuelven a reiterar y vuelve otra vez el agua y otra vez el médico de no sé qué y el huracán y el no sé qué, y esto no avanza. Digo, yo esto en 5 minutos lo tengo resuelto. Entonces me parece que el cine es el arte del tiempo. Eso lo explica muy bien Hitchcock. A veces comprimimos el tiempo y a veces lo expandimos, pero lo que no puede ser es una no utilización del tiempo. Entonces a mí me parece que la niña se pierde en Melilla. Siguiente escena, la niña está en el cuarto llorando y está claro que la han encontrado. Exactamente, no hay más que explicar. No hay más que explicar. Hay una cosa, y en esto sí que has insistido mucho, en que esta es tu película más accesible, de un director que ha hecho cosas muy atrevidas, muy interesantes, pero sobre todo muy atrevidas para el público. O sea, era muy típico en los cines que la gente saliera diciendo la película no tiene sonido. Esto ha pasado con las películas de Jaime Rosales. ¿Por qué? Y que estabas intentando también llegar a los espectadores. ¿Por qué también esta reflexión en tu cine y en tu forma de trabajar? Sí, bueno, digamos que a lo largo de mi carrera pues he ido
atravesando diferentes etapas con diferentes necesidades. No es tan importante, me parece, los motivos, digamos, tan personales o biográficos, sino al final lo que va a importar es la obra. Ha habido momentos en los que eran obras más experimentales, creo que esas obras más experimentales aportaban algo al espectador, fueran pocos tal vez, pero les tenía que aportar algo. Y ahora tengo la necesidad de comunicar lo que tengo que comunicar, que siempre son ideas mías, a más gente. Y entonces recurro a un lenguaje que bueno, me parece que es más amable o más hospitalario. Pongo una música pues como la de Triana, que me parece que es una música que me encanta. También me encanta la música cantada por Pavarotti. Hay recursos que, bueno, pues que endulzan un poquito la experiencia del cine para que el espectador pues se sienta también. Hay más tensión en la película, hay más emoción. Creo que hay espectadores que me dicen, ostras, estoy todo el rato agarrado a la silla porque tengo una sensación de peligro. Y luego también hay momentos de emoción y de llanto, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es algo que en este caso me parece que ayuda a que la película se vea más y que se cuente lo que yo quiero contar. Pero eso no significa que no vayas a seguir haciendo un cine, que te veamos en Cannes y que no te vayas a pasar a la comedia. No, bueno, nunca, no se puede decir de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, pero la verdad es que ahora mismo, curiosamente, tengo dos proyectos, uno en España y uno en Francia, y no siento las mismas necesidades. Puede que radicalice un poquito más mi lenguaje en el proyecto francés y siga abriéndolo en España. No lo sé, o a lo mejor acaba siendo una síntesis de todo, pero sí, hombre, yo creo que seguiré investigando. ¿Y cómo ha sido en este caso el trabajo con los actores? Porque los actores siempre hablan de lo particular que es trabajar con Jaime Rosales. En este caso es Ana quien lleva casi todo el peso de la película. ¿Cómo ha sido el intercambio con ella? Bueno, con ella ha sido bastante curioso, ¿no? Porque ella da la impresión de que todo le viene de forma natural y en realidad es pura técnica. Es alguien que tiene una técnica increíble y que creo que también para mí era muy importante dos cosas, ¿no? Ampliar mucho su arco dramático de manera que pasara de mucha alegría a mucha tristeza, pero hacerlo de manera controlada. Me parece que era muy importante que ella dibujara bien el personaje y que lo lleváramos con precisión momento a momento para que, bueno, pues para que no se desparramara, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un trabajo como todo, era un trabajo de precisión. Era gracias a que encontrábamos esa medida que para mí es tan importante entre estar concentrado y relajado, de llevar al actor a esa situación. Y me ha parecido, pues eso, un talento increíble, una técnica increíble y una gran profesional, siempre. Y pues ya por añadidura, que parece que tenga una historia de amor con ella, pero es que es muy agradable trabajar con ella. Es alguien que facilita el rodaje, crea buen ambiente, todo le parece bien. Solo se me ocurren buenas palabras para Ana. Y luego hay otra cosa que ya pasó en Petra, recurres a guionistas más jóvenes, con otra mirada, ¿no? Mujeres, y aquí también lo vuelves a hacer. ¿Qué te aporta al tener esa mirada diferente? Sí, a mí, de hecho, me gusta mucho trabajar con mujeres. En este caso lo llevo al extremo, que yo creo que era el único hombre de todo el rodaje, porque la directora de fotografía era Hélène Louvard, la montadora Lucía Casal, guionista y directora de producción Bárbara, la ayudante de dirección Vicky Muyor, que también era mujer, vestuarista, maquilladora, era todo el equipo de jefes o jefas, y yo era el único hombre, ¿no? Entonces me parecía adecuado porque en definitiva era la historia de una mujer, el punto de vista de una mujer, y el director era un hombre. Para mí era muy importante rodearme de mujeres que me iban también a guiar. Había escenas que me decían, uy, aquí te estás pasando. O uy, esto una mujer no lo haría. Y entonces eso me servía de guía y corregía el rumbo yo, porque una película es a la vez un trabajo personal, pero es sobre todo un trabajo colectivo. En San Sebastián hablabas de esa categoría, entre comillas, lo digo, de hombre primitivo, hombre evolucionado. Uno de los debates que hubo entre la crítica, ¿no? Era si había cierta asociación entre
las categorías de hombres y el nivel socioeconómico. No sé si esa idea te parece en algún sentido relevante o peligrosa, o vincular esas dos ideas. Fíjate que de todo lo que se ha dicho de la película en San Sebastián, lo que me sorprendió fue eso, porque no lo había pensado. Realmente entiendo por qué alguien lo puede reseñar. No lo había pensado realmente, ¿no? Me parece que es así que en esta película el último hombre, que creo que es más evolucionado, es más educado, es mejor pareja, yo creo, que el primero. También es verdad que bueno, pues que tiene una educación y que probablemente pertenezca a una clase social más elevada que la del primero, ¿no? Pero realmente no lo había hecho con esa intención y luego reflexionando dije, pues puede que tengan razón, que lo tenía que haber pensado. No me parece tan relevante. Lo que sí que también es cierto es que un cafre, que es un bestia, como el primero, pues es difícil que acabe con un empleo y que es difícil que pueda sostener una familia y es difícil. Y cuidado, que tiene cosas que lo hacen atractivo a los ojos de ella, si no hubiera sido su pareja, ¿no? Pero no creo en el determinismo social. Me parece que existe ascensor. Ella parte de un punto y acaba mejor. Y luego, pues muchas veces pongo el ejemplo de Amancio Ortega, que empezó vendiendo batas y es el hombre más rico de España, y en cambio Mario Conde, que era abogado del Estado y que parecía que era el hombre más rico del mundo, y tomó malas decisiones y acabó en la cárcel. O sea, te quiero decir que el ascensor me parece que funciona en todos los niveles. Aquí yo no había hecho esa lectura, pero entiendo por qué la gente la puede hacer. Y en el caso de la maternidad, es verdad que este año confluyen varias películas que ahondan en la maternidad desde distintos puntos de vista. ¿Por qué crees? No sé si tiene algo que ver en que en momentos de crisis nos agarramos a la familia. No sé por qué ahora miramos más a la maternidad, que a lo mejor hace unos años el cine no se centraba en ese tema. Bueno, yo creo que en estos momentos la redefinición del rol del hombre, de la mujer, de la maternidad, de la paternidad, es muy actual porque se está transformando mucho. Los cineastas estamos atentos a lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Siempre el cine, yo creo que es de todas las artes la que más se vincula a su momento. También es la que más utopía contiene. Es una mezcla entre... Mis películas me gusta verlas así. Son como un retrato de nuestra sociedad. Espero que para las generaciones que vengan que se puedan interesar, y además también tienen una cierta utopía dentro. Es una reflexión como querríamos que el mundo mejorara, que fuera de una manera gracias a nuestras películas, ¿no? Entonces es normal que confluyan muchas películas en torno a un mismo tema, porque son los temas que están candentes en la actualidad. Entonces eso no me parece una cosa que me extrañe. ¿Y qué tipo de espectador es Jaime Rosales? No sé si se categoriza el mismo de cinéfilo. Claro, ¿qué serie es la de las no elipsis? O si es curioso que lee y dice, bueno, este fin de semana se estrena Alcarrás, Cinco lobitos, las películas de las que todo el mundo habla, o ahora se estrena Asbestas, Girasoles, y vas al cine o estás pendiente. Yo voy al cine mucho y veo de todo. Me interesa... A mí me interesa el buen cine, entonces creo que... esquematizando un poco, porque habían películas que siempre se escapan a las categorías, pero esquematizando un poco habría dos grandes categorías: el cine clásico de género, generalmente de Hollywood, y luego el cine moderno, que está más vinculado a la realidad y a la mirada de un autor, ¿no? En ambos hay trigo y paja. Entonces yo siempre voy a buscar el trigo. Entonces puedo ir a buscar el trigo del cine comercial, de género, de Hollywood, o puedo ir a buscar el trigo en el cine de autor. Lo que no me gusta es la paja, en ninguno de los dos. Y entonces veo de todo, pero lo elijo y lo selecciono mucho, ¿no? Entonces puedo ir a ver un Top Gun o un Dune, que me parecen dos películas estupendas en su categoría, o puedo ir a ver Drive My Car, que me parece una obra maestra en su categoría. Entonces, y eso lo voy a ver en el cine.
Y me encanta ir al cine, me encanta luego discutir de la película, suelo ir con mi mujer, a veces con mi cuñada también, un grupo, y es una maravilla hablar luego de la película, reflexionar sobre los temas. Eso es para mí un disfrute, y puede ser con cualquier, pero hay que saber distinguir el trigo de la paja. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a ver, hay varias maneras, ¿no? Me parece que una es los festivales, otra los críticos y otra las salas y distribución. Por ejemplo, si una película que tiene que ser de autor ha ido a un festival, en ese festival ha funcionado, luego la crítica ha dicho cosas buenas y además está en las salas que tiene que estar, bueno, pues parece que esa película hay que ir a verla. Si hay algo dentro de esa cadena que está raro, puede que en el festival haya ido fenomenal, pero luego la crítica es mala y luego no está en la sala que tú te esperas que esté, pues el festival funcionó, pero no debería de haber a lo mejor funcionado, o hay algo que falla, ¿no? Entonces a lo mejor esa película no la iré a ver. Si es una película comercial, con una campaña muy fuerte y tal, pero la crítica es mala de determinado prescriptor, en el que yo confío para ese tipo de cine, que a lo mejor no para otro, diré, uy, aunque tiene mucha campaña, no me fío y tampoco iré a verla. Entonces, al final, tiene que confluir esos factores, ¿no? Creo que desde del todo, ¿no? Y entonces dirás, esta película voy a ir a verla porque probablemente será satisfactoria, porque al final no quieres ir a la sala a ver algo que no te guste. Bueno, te vamos a fichar para que nos hagas Jaime la crítica. No, yo no soy un buen prescriptor, pero los hay, ¿no? Yo creo que, por ejemplo... Los tienes fichados. Sí, claro, los tengo fichados, pero son ya te digo, son tres en la cadena, ¿no? Por ejemplo, pues habrán... Yo creo que, por ejemplo, en nuestro país, y eso no me pidáis nombres, por favor, no, pero hay buenos prescriptores para el cine clásico y hay buenos prescriptores para el cine moderno, y no son los mismos. Pero si determinado prescriptor, determinado crítico que está hablando de una película y ahí habla bien, diré, ostras, esta película probablemente esté bien. Y entonces iré a verla. Además, ha venido con toda... Además está, por ejemplo, yo creo ahora que es muy importante también la sala. Uno sabe qué salas programan de una determinada manera, con sus gustos, ¿no? Aunque este crítico haya dicho que esta película es muy buena y no está en esta sala, pero ¿por qué no está en esa sala? Debería de estar, algo está fallando, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. Para mí es un conjunto. Bueno, pues nos apuntamos ese... Pero yo creo que los espectadores lo saben. Sí. Al final lo sabemos, ¿no? Son películas que vienen... todo encaja, ¿no? Y somos sensibles a eso. Si no, se bastaría con gastarse dinero en una campaña y entonces ya... Estaría hecho, y no es así. No es así. Tú puedes empapelar Madrid en una película y a lo mejor en la sala no va nadie. Exactamente. Pues Jaime Rosales, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.